Leonardo da Vinci es uno de los nombres más conocidos de la historia. Pintor, inventor, científico, ingeniero y hasta músico. ¿Cómo es posible que una sola persona haya sido tan brillante en tantas áreas? En este video vamos a descubrir qué lo hizo diferente del resto de los inventores de la historia y cómo podemos aprender de su método para mejorar nuestras propias habilidades. Leonardo da Vinci nació en 1452 en Vinci, un pequeño pueblo de Italia, y vivió en el periodo del Renacimiento, una era de grandes avances en el arte, la ciencia y la filosofía. Su curiosidad infinita y su talento lo llevaron a convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia. Ahora veremos qué lo hizo tan especial y, al final, analizaremos cómo se comparaba con otros genios de la historia y qué lo hacía único en relación con ellos. 1. Su educación poco convencional. A diferencia de muchos grandes inventores y científicos, Da Vinci no tuvo una educación formal. No fue a la universidad, ni estudió en las academias más prestigiosas de su tiempo. De hecho, era hijo ilegítimo y por eso no tuvo acceso a ciertos estudios. Sin embargo, esto no lo detuvo. Aprendió por su cuenta y convirtió su entorno en su mejor escuela. Desde joven, fue aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más importantes de Florencia, donde no solo aprendió pintura, sino también diseño, escultura y mecánica. Durante esta etapa, experimentó con distintas técnicas y materiales, algo poco común para los aprendices de la época. En lugar de recibir una educación teórica tradicional, experimentaba con sus propias manos y analizaba el mundo a través de la observación directa. Esta forma autodidacta de aprendizaje es una de sus principales diferencias con otros inventores que solían depender de la formación académica. Da Vinci no esperaba que alguien le enseñara, él mismo buscaba las respuestas. Además, sus estudios de anatomía lo llevaron a diseccionar cadáveres en secreto para comprender mejor la estructura del cuerpo humano. Sus dibujos anatómicos, como el hombre de Vitruvio, siguen siendo admirados hoy por su precisión y detalle. Otro aspecto clave de su educación fue su capacidad de aprender de diferentes fuentes. No se limitó a estudiar arte y ciencia, sino que también investigó la naturaleza, la mecánica de los fluidos e incluso la óptica. Todo lo que aprendía lo registraba en sus famosos cuadernos, que hoy nos permiten entender su increíble forma de pensar. 2. Su forma de pensar y aprender. Hay algo que hizo a Da Vinci diferente, fue su curiosidad inagotable. No solo quería saber cómo funcionaban las cosas, sino también por qué funcionaban así. Su mente era como una esponja. Absorbía información de todo lo que lo rodeaba y buscaba conectar ideas entre diferentes disciplinas. Por ejemplo, estudiaba el movimiento de las aves para diseñar máquinas voladoras. Investigaba el cuerpo humano para mejorar la precisión de sus pinturas. Veía patrones en la naturaleza que luego aplicaba en la ingeniería. Lo más impresionante es que escribía preguntas y dudas todos los días. Su método de aprendizaje consistía en cuestionarlo todo, en no conformarse con una sola respuesta y en desafiar los conocimientos de su época. Mientras muchos inventores se especializaban en un área específica, Da Vinci dominaba muchas. Y esa capacidad de conectar diferentes campos es lo que lo hizo tan adelantado a su tiempo. Esta mentalidad sigue siendo aplicable hoy en día. Los mejores innovadores no solo son expertos en un área, sino que saben combinar distintas disciplinas para resolver problemas de manera creativa. Una de las prácticas más interesantes de Da Vinci era su costumbre de observar a la gente y sus expresiones faciales. Pasaba horas en plazas y mercados mirando a las personas, intentando capturar sus emociones en sus bocetos. Este nivel de atención al detalle es otra de las razones por las que su arte es tan realista. 3. Sus inventos adelantados a su tiempo, aunque muchos lo conocen por sus pinturas como La Última Cena o La Mona Lisa, Da Vinci también fue un inventor excepcional. Diseñó máquinas voladoras, bocetos de un submarino, un traje de buceo e incluso una especie de robot humanoide en el siglo XV. Sus ideas eran tan avanzadas que muchas no pudieron construirse en su tiempo por falta de tecnología. Sin embargo, siglos después, varios de sus diseños inspiraron inventos modernos. Uno de los más sorprendentes es su diseño de una máquina voladora basada en el movimiento de las alas de los murciélagos. Aunque nunca voló, sus estudios sobre la aerodinámica fueron clave para la creación de los primeros aviones. Otro diseño increíble fue el tanque blindado que anticipaba la llegada de los tanques de guerra en el siglo XX. También creó un mecanismo similar al de una calculadora mecánica, siglos antes de la invención de las computadoras. Da Vinci no solo imaginaba nuevas tecnologías, sino que también intentaba probarlas, algo que muchos inventores de su época no hacían.
Esto demuestra que la innovación no es solo tener ideas, sino también intentar llevarlas a la realidad. Además, Da Vinci también propuso ideas para ciudades futuristas con sistemas de saneamiento avanzados, algo que hubiera revolucionado la Europa medieval si se hubiera implementado en su tiempo. 4. Su metodología de trabajo. Da Vinci tenía una manera muy peculiar de organizar sus ideas. Escribía sus notas al revés, de derecha a izquierda, como si fuera un espejo. Se cree que lo hacía para evitar que otros le copiaran sus ideas o simplemente porque le resultaba más natural como zurdo. Otra clave de su método era el uso constante de bocetos y dibujos. Mientras otros inventores de su tiempo solo escribían teorías, Da Vinci dibujaba cada idea con detalle. Gracias a esto, sus cuadernos han llegado hasta nuestros días y nos permiten entender cómo pensaba. Además, su forma de trabajar era extremadamente minuciosa. Se dice que tardó más de 10 años en pintar la Mona Lisa porque nunca estaba satisfecho con los detalles. Su perfeccionismo y paciencia lo llevaron a crear algunas de las obras más icónicas de la historia. Otro de sus hábitos de trabajo era su enfoque en la observación. Pasaba horas observando el agua, las sombras y el movimiento de los seres vivos para entender cómo capturarlos en sus obras e inventos. Este método de aprendizaje basado en la observación sigue siendo una de las claves del éxito en muchas disciplinas hoy en día. Además, era metódico en su forma de abordar los problemas. No se limitaba a escribir sus ideas, sino que las probaba con pequeños modelos y experimentos. Esta combinación entre creatividad y rigor científico es una de las razones por las que su trabajo sigue siendo relevante siglos después. 5. Diferencias con otros inventores históricos. Mientras Newton revolucionó la física con sus leyes del movimiento y Tesla llevó la electricidad al siguiente nivel, Da Vinci fue un pionero en algo que pocos genios hicieron: combinar arte, ciencia y tecnología en una misma visión. Su capacidad de imaginar y plasmar ideas en imágenes detalladas le daba una ventaja sobre otros inventores que en su mayoría solo trabajaban con ecuaciones o teorías. Además, mientras otros buscaban respuestas concretas, Da Vinci se hacía preguntas que nadie más consideraba. Sus diarios están llenos de reflexiones sobre el vuelo, el agua, la anatomía y el universo. Esta mentalidad de exploración infinita es lo que lo hizo único. Leonardo da Vinci fue un genio porque pensaba diferente. Su curiosidad inagotable, su educación autodidacta, su capacidad de conectar ideas y su forma de trabajar lo hicieron destacar sobre el resto. Si hay algo que podemos aprender de él, es que no hay que conformarse con lo que sabemos. Cuestionar, explorar, conectar ideas y experimentar son claves para desarrollar el pensamiento innovador. Pero, ¿podemos considerarlo el hombre más inteligente de la historia? Su legado es inmenso, pero la humanidad ha visto otras mentes brillantes como Newton, Einstein o Tesla. Cada uno dejó su huella en distintas áreas, pero Da Vinci destacó en casi todas. Su genialidad no solo estuvo en sus descubrimientos, sino en su manera de ver el mundo como un todo interconectado. ¿Fue realmente el más brillante de todos los tiempos? Esa es una pregunta que queda abierta. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historia en minutos.